Martín Lustó, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto de tenerlo. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Un placer, buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno decía, esta vez sale bien. Y si sale bien, se preguntó siempre, en estos 16 meses de gestión, tuvo un viraje importante y una decisión política osada el viernes, con la salida del cepo cambiario, por lo menos para las personas físicas, que naturalmente normaliza mucho en la economía. El dólar saltó poco en el oficial, pero cayó respecto al paralelo, el que la mayoría veía como dólar sobre el cual se reflejaba. La impresión es que hay una especie de paz cambiaria de nuevo orden, y eso le permite inaugurar lo que el gobierno dice la fase 3. La pregunta es, ¿cree que sale bien? Bueno, mira, primero, yo creo que lo que estamos teniendo en estos momentos es una buena noticia porque había mucha intranquilidad previa. Había mucha intranquilidad con los dólares financieros, había mucha intranquilidad con el riesgo país. Está claro que no todo el mundo puede comprar dólares y mucho menos tener bonos o acciones. Pero esa intranquilidad se traslada a la cotidianeidad y también se estaba trasladando a los precios. Entonces, lo que consiguió el gobierno, voy a decir a su pesar, porque no era el plan original, recordemos que Milei decía voy a llevar el crawling peg, es decir, el ritmo de evaluación a cero, la tasa a cero, cuando la inflación sea cero, y de golpe la inflación fue 3,7, y se fue quedando sin reservas como muchos economistas le fueron advirtiendo. Lo que hizo el gobierno fue recurrir a alquilar reservas. Se las alquila al Fondo Monetario, se las alquila al Banco Mundial, se las alquila al BID, se las alquila con un swap de China renovado y se las alquila con un repo a otros bancos. Eso es lo que consiguió el gobierno, que me alquilen reservas y decir, bueno, dólares tengo. Yo creo que la pregunta de si sale bien o mal depende de varias cosas. La primera es, ¿hay confianza definitiva en esto? Hoy tenemos tranquilidad. Es un mecanismo de confianza definitiva y eso a su vez va a depender de lo siguiente. Primero, ¿el gobierno aprende? ¿Qué quiere decir aprende? Aprende que tiene que acumular reservas, tal como dice el programa que firmó con el fondo, pero además porque es un problema recurrente de la Argentina. Si el gobierno no aprende eso, este programa tiene el riesgo de correr el destino que han corrido otros programas con el Fondo Monetario, la enorme mayoría de los programas con el Fondo Monetario. Entonces, lo primero es, el gobierno se va a abocar a conseguir dólares genuinos, no los alquilados. De hecho, suficientes dólares como para acumular reservas que tiene el programa con el fondo y para repagar las cosas que tiene que repagar. Esa es la primera pregunta. Cuando yo veo al presidente que dice, no me importa acumular reservas en un programa, digo, me genera un signo de interrogación. El segundo elemento es si esto se traslada o no a precios y en qué medida. El viernes yo estuve en un programa de televisión cuando me preguntaban dónde iba a ir el dólar, yo me imaginaba esto, y lo dije públicamente, alrededor de 1.200, a mitad camino entre una cosa y la otra. Pero la pregunta es, ¿esto fomenta inflación adicional? Esa inflación adicional que ya viene alta para las perspectivas del gobierno y para lo que sufrimos cotidianamente. ¿Pega un escalón adicional? Y ahí el gobierno ha hecho otra cosa durante mucho tiempo que tratar de intervenir o moderar las paritarias. Y con una inflación del 3,7 en curso, que es 55-56% anual, si hay un poquito más de inflación, vas a tener pérdida de poder adquisitivo. Y la tercera es la dinámica política. Entonces, si eso, hoy pensá que el lunes celebraron los mercados, ayer, pero a la gente, ¿sí?, al que vive de su trabajo, no al que tiene bonos, acciones, tiene una empresa, al que vive de su trabajo, no importa qué estilo de vida tenía hasta hace poco tiempo, hoy no le alcanza para mantener el estilo de vida que tenía. Y eso también se refleja en un malestar. A mí no me gusta, esto es en lo personal, ver un presidente que celebra o que un equipo económico que se siente eufórico, porque es cierto que estaban muy tensionados, o sea, muy la imagen de ayer del angustiados. Ministerio de Economía, ¿vos crees que no es buena? A mí no me gusta porque me parece que busquémosla si la compartimos. Enoja a la gente que la está pasando muy mal, y hay mucha gente que la está pasando muy mal. El gobierno sintió el desahogo, pensó que había que festejar, que le habían dicho que no iba a poder salir del cepo cambiario. El propio Milei dijo, nos endilgaron que lo íbamos a hacer solo después de las elecciones, que no íbamos a tener la voluntad política, que lo íbamos a hacer por especulación electoral. Todo eso lo cambiamos. A mí me parece que este mecanismo de hoy, con un dólar con mayor capacidad para flotar, y habiendo hecho el ajuste que hizo, porque el gobierno hizo una devaluación, me parece que está mejor armado que lo anterior, que venía mostrando fisuras y cada vez fragilidades hoy más estamos claras. mejor que el viernes. Sí, pero no concuerdo con lo que dice el ministro, ¿sí?, que es
y agrego una dimensión adicional, lo que mencionaba antes de los 3 elementos que determinarán el futuro del plan, no coincido con lo que dice el ministro, que hoy estamos mucho más fuertes que en cualquier otra circunstancia en el pasado frente a un mundo que se sacude como pocas veces hemos visto. Correcto. Yo creo que Argentina todavía tiene muchas fragilidades. Hablando de esa fragilidad, esta es la foto, esta es lo que no te gusta, digamos. No, Muestra un clima me de euforia gusta. que la sociedad no siente. No me gusta, igual que no me gusta, cuando en la conferencia de prensa el ministro y el presidente del Banco Central dijeron que la inflación del 3,7 fue la carne y la educación. Bueno, la gente consume carne y trata de educar a los hijos. Entonces no me parece que minimizar el proceso inflacionario esté bien. Leandro, mientras tanto, The Economist fue muy optimista con la Argentina como pocas veces, a propósito de un informe que da cuenta de que nunca estuvimos tan cerca de que el cambio pueda ser posible, una cosa por el estilo. ¿Qué es exactamente lo que dijo para una mirada de Martín Lustó, que después nos metemos ya en lo político? Sí, Paulino, la revista, una más prestigiosa obviamente del mundo económico, elogiando un poco el rumbo que tiene el gobierno de Javier Milei después de esta salida del cepo, coincide con la lectura de los bancos de inversión. También salieron muchos diciendo, bueno, finalmente el gobierno dio el paso ese necesario que tenía que dar, que es liberar el cepo. No saben si alcanza, pero sí lo destacan como un hito, como algo, obviamente, ahí tenemos la audaz jugada de Javier Milei, que para el mercado y para la prensa internacional en economía y finanzas lo da más cerca del objetivo de el gobierno de quedar y hacer un poquito más de buena letra para el mercado financiero, que aplaude todavía todo lo que pasó ayer. Su historial le da credibilidad, le dice a Milei, y que las nuevas medidas hablan de que nunca estuvo tan cerca ese cambio. Bueno, yo creo, como decíamos antes, que este esquema es más normal. Recordemos lo siguiente, yo hace mucho dije, describiendo la política económica del kirchnerismo, que era la ducha de los 3 chiflados, y después varios otros colegas usaron esa misma imagen, que es, tengo un problema, lo arreglo poniendo otro caño, y al final termino encerrado dentro de una ducha que se derrumba. ¿Sí? Entonces el kirchnerismo, cuando asumió, recibió superávit fiscal, superávit de cuenta, superávit fiscal, superávit externo, un tipo de cambio hipercompetitivo y balanza comercial energética positiva. Y reservas que crecían tan rápido, que le pagaste al Fondo Monetario en cash. Y te dejó todo lo contrario, reserva. Todo eso en mayo 2003. Mayo del 2003. Argentina en ese momento tenía inflación del 4%, crecía el 10% y tenía superávit fiscal del 3%. Y después dejó todo lo contrario. ¿Qué quiero decir? En el dejar todo lo contrario y acumular caños que se rompen, lo que dejó es un laberinto de cosas. Y ese laberinto de cosas hay que deshacerlo. La primera etapa del presidente deshaciendo el laberinto de cosas tuvo muchos costos, entre ellas las familias pasando una guadaña por el nivel de consumo de su propia vida. Esto tiene menos de laberinto que lo anterior. Me parece que sigue pecando el presidente y el gobierno de insensibilidad. ¿Vos crees que es un gobierno insensible? Sí, yo creo que es un gobierno insensible. No, yo creo que es un gobierno insensible. Creo que es un gobierno insensible con los jubilados. Porque si vos empezás a ver qué le pasó a los jubilados, no solamente perdieron poder adquisitivo, no solamente el bono vale la mitad, sino que perdieron poder adquisitivo con la inflación, pero después los medicamentos aumentaron por encima de la inflación. El doble que la inflación. Los alquileres pasó lo mismo, relevados por el INDEC, ¿sí? No los nuevos, los que estaban pagando. Pasó lo mismo, las tarifas de gas y servicios, de gas y electricidad, 3 veces la inflación o 4 veces la inflación. Sí, el transporte lo mismo. Muchos pueden estar exceptuados porque si son... Sí, pero te quiero decir, los jubilados sufrieron mucho más que la inflación general, con una jubilación que se mantuvo y entonces perdió poder adquisitivo. Y frente a eso me parece que hay una afrenta permanente. De la misma manera con otros sectores. Esta es una ciudad que vive... En la actividad económica en la ciudad cayó 3 veces lo que cayó en el país. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad de clase media. Esta es una sociedad de pymes, comercio e industria principalmente. Consumo dependiente, en muchos casos. Es una ciudad de cultura, es una ciudad de estudiantes y es una ciudad de adultos mayores y de turistas. Y vos ves todo eso y todo eso estuvo lastimado durante todo este tiempo. Y frente a eso el gobierno no lo mira y tiene gestos como de celebración. A mí eso no me gusta. Igual que creo que es un gobierno que mira lo financiero pero no lo productivo. Sí, yo creo que es un gobierno que mira infinitamente más lo financiero que lo productivo. Y que es injusto. ¿En qué es injusto? Mira, el gobierno dice, pero si no ordenamos lo financiero, no hay producción. Si no tenemos estabilidad macro, no hay producción. Si no hay crédito al sector privado, no hay producción. Eso es cierto. Si atrasás el tipo de cambio, tampoco va a haber producción.
¿Y vos crees que eso estaba pasando? Eso es lo que estaba pasando. Y bueno, el gobierno decía que no y a las pruebas me remito. Terminó devaluando. 12% más alto el dólar oficial. Bueno, cuando decía Milei que iba a ir a 600. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. Me parece que tenemos que tener moderación todo el tiempo, que últimamente falta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es temprano para decir este plan es un éxito o este plan fracasó? Sí, es temprano. Es temprano. ¿Es temprano para hacerse la pregunta? No, no es temprano, porque mientras vos vas avanzando en una dirección, a algunos los beneficias mucho, a los que reciben el RIGI, a los que tienen bonos, a los que tienen acciones, y perjudicas mucho a otros, a las pymes, al comercio, a los jubilados, a las universidades. Y eso configura un tipo de sociedad. Entonces, yo creo que no hay que tener juicios definitivos sobre las cosas, pero sí hacerse las preguntas. En mi opinión, ¿es temprano? Hay algunos, yo escucho en otros lugares, es un gobierno fascista. A mí no me gusta el término. ¿Es temprano para decir que es un gobierno autoritario? Sí. ¿Es temprano para hacerse la pregunta cuando un gobierno usa solamente decretos, nombra a los jueces por decretos, critica a los periodistas cuando piensan algo distinto, y les acaba de pasar con dos colegas de ustedes, Jorge Fernández Díaz y Carlos Pañi, critica a la oposición cuando tiene diferencia de matices, critica a los economistas como a Marina Del Poyeto, que es una extraordinaria economista, es una de las economistas más rigurosas haciendo los números de la Argentina. Lo que no quiere decir que se puede equivocar como cualquiera de nosotros. Como todos, como el gobierno, como el propio Milei. ¿No tienes un tema personal con él? No, cero, yo no tengo. ¿No hay un tema de egos de economistas? No, como dicen, cero, tampoco. Cero. No, Si cero. te invita a tomar un café mañana, Olivos, ¿vas? No creo que el presidente me invite a tomar un café Olivo, sinceramente. ¿Crees que la relación está rota? Te dijo muchas cosas. Pero es que yo no hago lo mismo con él. Ahora, si alguien insulta permanentemente a los diputados, a los senadores, personalmente, es como en el resto de mi vida. A mí no me dan ganas de sentarme con esa persona, lo cual no quiere decir que tenga un problema. No me dan ganas. Si a vos te insultan permanentemente, tenés menos ganas de juntarte con el otro. Es algo para mí básico. Ahora, hoy acabo otra vez de dar quórum, como he hecho en otras circunstancias, para que tengan acuerdo sus embajadores, el de España y el de Estados Unidos. Ni más ni menos. Pero por eso yo no tengo ningún Estados problema. Unidos fue nombrado por decreto igual, ¿no? Fue nombrado por decreto y ahora sí, con acuerdo. Ahora con acuerdo. Pero en ese caso es un funcionario que por ahí necesitaba el urgente en Estados Unidos, dada la relación, me parece menos grave que lo de los jueces, que me parecía infinitamente grave. Entonces yo no tengo ni problemas personales, ni una visión sesgada. Miro la realidad de acuerdo a mi profesión y a cómo me gustaría que fuera la sociedad. Y hay veces que estoy de acuerdo y hay otras, insisto, como el DNU 70, como los jueces por decreto, como un blanqueo en donde le ajustás a los jubilados, pero a los que blanquearon más de $200.000 no fuiste capaz de cobrarle 5 o 10%, como propuse yo en la modificación de la ley de bases. Diste una exención extraordinaria para bienes personales y estabilidad por 15 años a aquellos que blanquearon y que blanquearon antes y que blanquearon antes. Y para mí esos son evasores recurrentes. Yo propuse que los que blanquearon la vez anterior no pudieran entrar a este blanqueo. Y los que entraban a este blanqueo no se beneficiaran de una rebaja del impuesto a los bienes personales. Pero esas cosas enojan. Y bueno, como decía mi abuela, doble trabajo, enojarse y desenojarse. Quiero hacerte escuchar lo último antes de despedirte de Manuel Adorni, porque hoy dijo y habló sobre la salida del cepo y manifestó esto. El programa económico es uno solo, que por supuesto tiene etapas. En realidad es un programa de reformas, entre ellas las económicas, que se implementaron desde el 10 de diciembre de 2023, que tienen por supuesto etapas y que tienen timing político también para irlas implementando. Y lo de ayer fue un gran paso, te diría que uno de los pasos más importantes que hemos dado por todo lo que conlleva el cepo cambiario en toda su magnitud, ¿no? De lo gravoso que es para la economía, de lo que significa para los argentinos, de la historia que tiene en la última década o década y pico en la Argentina, y fue por supuesto un gran paso, pero bueno, queda por supuesto mucho por hacer. Creo que es efectivamente un buen paso y que la gente lo siente así, que no tener que la operatoria complicada de dólar MEP, siente que algo se normalizó. Pero ahí insisto, primero, ¿aprendió el gobierno de esto de los programas pasados en donde igual te seguiste quedando sin reservas a pesar de que tuviéramos préstamos? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué? Porque el cepo se liberó para las personas, no se liberó completamente para las empresas. No. Esa catarata de inversiones que se espera depende mucho de la continuidad de un proceso de normalización para que los flujos puedan entrar y puedan salir con mayor tranquilidad. Eso todavía no está. Pero además recordemos que Macri levantó el cepo el primer día y después lo tuvo que volver a poner.
Entonces también es cierto que las empresas que invierten plata contante y sonante en cosas, lo que Hicks decía que invertir a largo plazo, un premio Nobel de Economía, era entregar un rehén. Porque vos, una vez que invertiste la plata, no es como un bono que Correcto. te vas. Tenés que quedarte ahí. Esas empresas quieren ver que esto es sustentable, no solamente que levantás el cepo, que insisto, para las empresas no está totalmente levantado, sino que es una manera definitiva. Y para que sea una manera definitiva, el gobierno tiene que acumular dólares. Y la pregunta es si con este programa, de esta manera, está en condiciones de acumular dólares. La otra, que tiene que ver con eso, no es solamente que vengan empresas en ese sentido, porque si vos ves, la inversión extranjera directa fue negativa, las empresas estaban yendo de la Argentina. 2024. Sí, exactamente. Correcto. No solo eso, sino que también que la Argentina sea competitiva, pueda producir y pueda exportar. Hoy vengo de conversar eso con el candidato futuro, hoy embajador designado por decreto, pero yo creo que va a ser embajador porque le vamos a dar acuerdo. Vengo de conversar eso, porque no es fácil para las empresas argentinas. Claro que vos estuviste bajo la gestión de Mauricio Macri durante 2 años. O sea, no te es ajeno, sabés la complejidad que es. Y te pregunto por eso lo último. ¿Crees que hay un alineamiento estratégico funcional a la Argentina entre Argentina y Estados Unidos o personal entre Milei, Trump, Milei? No, creo que es otra cosa que conversé con el embajador, porque Estados Unidos sabe muy bien cómo ejercer presión y Argentina muchas veces no sabe cómo ejercer presión y cede muy rápido. Lo he visto yo y creo que pasa muy seguido. Yo lo que creo es que hay, dentro del nuevo reordenamiento geopolítico, hay afinidades políticas. Entonces no es que Argentina tiene una política exterior, este es un gobierno que tiene una política exterior muy afín a la de Estados Unidos con el gobierno actual de Estados Unidos. Y eso es una vinculación, como puede ocurrir cuando lo vemos a Milei viajar a España, a eventos de Vox, a la cumbre de Vox, la extrema derecha española, o de CIPAC, o a Hungría. O la relación con Giorgia Meloni en Italia. Sí, o creo que la vicepresidenta en un momento fue a Hungría, algo parecido, o iba a ir. Me parece que es parte de una vinculación en un reordenamiento donde hay algunos actores políticos que tienen afinidad ideológica entre sí. ¿Le está sirviendo a Milei? Sí. ¿Le está sirviendo eso a la Argentina, la afinidad? Sí. ¿Por qué? A mí no me gusta ver un presidente que va a un evento donde está Elon Musk, se queda, reentrega una motosierra y se queda atrás como no sabiendo dónde ir. Prefiero a Alfonsín. ¿Sí? Dicho eso, me parece importante que el presidente de Argentina pueda tener una vinculación inmediata y que le responda el presidente de Estados Unidos. Y que está el secretario del Tesoro ayer. El secretario del Tesoro ayer no es menor, a pesar de que también da indicios de que otra vez este es un reordenamiento y entonces dice cosas como el swap de China no. Y para Argentina, China es un socio extremadamente importante porque mientras Occidente está mirando el futuro con una suerte de temor, yo estuve en China a fin del año pasado y la verdad que en Oriente se está viviendo la perspectiva del futuro con mucho más optimismo y hay mucho más dinamismo. Y esos países son un socio muy importante para Argentina, entre otras cosas porque no tienen competencia directa con lo que Argentina produce, como sí pasa muchas veces en el caso de Estados Unidos. Martín, gracias. No, gracias a vos. Ficha limpia no tiene fecha todavía, ¿no? Lamentablemente no. Yo creo que hay una mayoría para votarlo, pero la vez pasada, que íbamos a tener sesión, producto del paro, los presidentes de bloque decidieron que no, el de La Libertad Avanza fue el que... Y todavía no hay fecha. El que tomó la decisión de postergar la sesión y todavía no tenemos fecha. Esperemos que llegue. Gracias, como siempre. Un placer.